Porque somos líderes en notoriedad, en capacidad de influencia pública. Esa letra no es mía. Con la mayor participación de los espectadores y los mejores profesionales. Hacemos el análisis más completo y exclusivo. Los mejores documentales de Factual. Aventura y emoción. Por todo esto y mucho más. 13TV. Somos la referencia. Semana Fantástica. En El Corte Inglés. Doce y 23 minutos de la noche. Pasan 23 minutos de la medianoche y recibimos a José María Carrascal. Buenas noches, José María, que es un placer. Antonio. Y a Chencho Arias. Muy buenas noches de nuevo. Y por supuesto sigue Jaime González, Ricardo Martín, Ignacio Gil Lázaro y Montse Suárez. Como una jabata está aquí aguantando ella. Los demás se da por hecho que iban a aguantar porque han dicho hoy venimos muy reforzados. Eso es con revidós y esas cosas estamos muy en forma. Bueno, todo. Enseguida vamos a hablar de la batalla de Gibraltar, el libro que oportunamente acaba de publicar José María Carrascal antes de que este verano pasado, agosto concretamente, viviéramos la zozobra y la crisis que hemos vivido en relación con el anacronismo colonial, y nos va a dar algunas opiniones y también Chencho Arias. Pero antes, y también participáis, por supuesto, del debate, les muestro las portadas ya de los periódicos de hoy ya martes día 10, a ver si nos llegan todos. De momento me ha llegado ABC, El Mundo, el periódico Sur de Málaga, El País lo tengo por aquí en mi iPad, pero en fin, me gustaría que pudieran verlo también en portada. De ABC voy a destacar una noticia interesantísima que publica Jaime. Ahora nos das algún dato más y que liga con algo que quiero que comentemos sobre un juez llamado Bermúdez, pero mañana ABC, o hoy martes, publica el caso Nos y la imparcialidad de la justicia. ¿Podemos ver la portada, compañeros? Ahí está, ahí debajo. Ven ustedes una pequeña fotografía. El juez Castro de copas en Mallorca con una abogada de la acusación particular. La letrada de manos limpias intimó durante más de una hora con el magistrado en un bar. Esa es la noticia y la foto de portada. Ya lo ven ustedes. Luego en el Jaime, ¿Y el nombre de la letrada? No, porque no viene aquí. Pero como yo he trabajado en manos limpias y ya no trabajo, pues la letrada es doña Virginia López Negrete. Luego en el interior. Bueno, cuéntanos detalles de esta información, por favor. Bueno, la información parte y se deriva de una serie de fotografías a las que hemos tenido acceso y que publicamos en el interior. Es una serie de fotografías en las que se aprecia que el juez Castro está departiendo amigablemente con la persona que acaba de... Cuando hablas de amigablemente, ¿qué estás sugiriendo? Están tomando unos gin tonics, o por lo menos unos digestivos. No se aprecia en la foto si es un gin tonic o es ginebra a pelo o es agua. Desde luego da la sensación de que están tomando unos gin tonics en franca y amable conversación. ¿Es la abogada que digo yo, Jaime? Sí, la reflexión que se hace a veces es si esto es procedente, ya no desde un punto de vista estético, a mí me parece absolutamente antiestético, sino de un punto de vista ético. Y si esto lo unimos a esta salida que ha tenido en tromba a través de una audiencia, a través de una cadena de televisión en horario de máxima audiencia, el señor Gómez Bermúdez, descalificando el trabajo que está haciendo su compañero de la Audiencia Nacional, pues llegaremos a la conclusión que aquí se están pervirtiendo peligrosamente algo que hasta hace unos años era impensable. Es decir, yo creo que hay algunos jueces que se exceden y se están excediendo peligrosísimamente de sus funciones. Y estas fotografías, yo creo, a mi modo de ver, que así lo ponen de manifiesto. Claro, estamos hablando de un juez, el juez Castro, que lleva un caso muy sensible, de gran impacto en la opinión pública, como es el caso Urdangarín o el caso Nos, que ha sido pillado en Francachela o de Francachela, de copas. Sí. Sí. Con una yo no sé, del caso. En este caso, la parte que acusa de forma directa al señor Urdangarín. Montse sabe de leyes mucho más que yo. Hablamos de alguien que ha pedido incluso la cárcel para Urdangarín. Claro. Hablamos de alguien que ha sido muy exigente a la hora de pedirle al juez Castro que tome decisiones bastante rotundas, ¿no? Y contundentes contra Urdangarín. Yo creo, por terminar, porque yo no soy experto en leyes, Montse es mucho más experta que Ahora yo. Vamos a ver con Rafael. Pero yo no sé si es posible incluso pedir la nulidad del procedimiento por una conversación que a mí me parece que excede lo de la lógica y del sentido común. No es posible aceptar, y yo me niego a aceptar, que el juez que instruye un caso de una trascendencia como la que
tiene el caso Nos, esté con la principal defensora de la acusación particular. Es que no tiene sentido, con eso no estoy prejuzgando nada, ni estoy poniendo en duda la imparcialidad del magistrado, pero es que hay cosas que todos, los de izquierda y los de derechas, deberíamos decir hasta aquí hemos llegado. Esto no puede ser. Te has referido, Jaime, también a lo que este fin de semana hemos visto en una televisión, La Sexta concretamente, el juez Gómez Bermúdez. Estamos hablando de un juez también importante, notable, de la Audiencia Nacional, hablando de un caso abierto. Está hablando de un juez en ejercicio, hablando de un caso abierto y muy sensible como el caso Bárcenas, cuando le han preguntado en esa entrevista. Y le han preguntado sobre los ordenadores que se han borrado, no se han borrado, y no solamente aprovecha para dar una opinión que yo creo que no es oportuno ni prudente que un juez en ejercicio de la Audiencia Nacional pueda hablar de casos abiertos, y encima si es un caso sensible, político, etcétera, sobre etcétera. todo porque lo que está pero es que además no solamente da la opinión, sino que además acusa a su compañero Ruz de que no está actuando con la diligencia debida o con la eficacia debida. O sea, pone en evidencia a su compañero Pablo Ruz. Vamos a oírlo y, si me permitís, escucharemos también la opinión de nuestro magistrado emérito y ex juez de la Audiencia Nacional y del Constitucional, don Rafael Mendizábal. Pero oigan a Gómez Bermúdez, en La Sexta. Colaboran todos, vamos a ver, es que no colaborar con un juez es muy difícil. Cuestión distinta es que la colaboración sea entusiasta, o sea una colaboración más o menos obligada, pero colaboran todos, porque además es que no interesa no colaborar. No, yo es que no pido discos duros, yo los cojo. Yo no pido ordenadores, yo los cojo. Está diciendo Ruz, es usted un, pues no sé, es terrible. Es que cuando tú estabas cuando tú estabas planteando la cuestión que yo te decía, es que lo más sustancial, es decir, vamos a ver, es evidente que un juez no habla con las partes más que o en la sala o en su despacho. Efectivamente. Uno, no hay vuelta de hoja. Y en presencia de todos los letrados, habla además, en sala o en su despacho. Segundo, en relación con este asunto, es decir, claro, Bermúdez ya intentó, en fin, una maniobra muy fuera de procedimiento para llevarse el caso frente a Ruz, etcétera, etcétera. Pero lo que es terrible es esa afirmación. Porque esa afirmación, yo no los pido, los cojo, significa el juez, está queriendo decir, la voluntad del juez está por encima del procedimiento. Y en un Estado democrático de derecho, en un Estado de derecho, el procedimiento es la garantía del justiciable. O sea, el procedimiento es la garantía de que el derecho es justo, porque está el procedimiento. Es decir, yo no pido, yo lo cojo, es terrible, es una frase terrible, que revela una mentalidad muy perversa en términos puramente jurídicos. Un momentito, Ricardo. Chencho y José María Carrascal, por deferencia a ellos, que es lo único, los últimos en incorporarse. Puesto la zancadilla a sí mismo, porque si en algún momento, por alguna casualidad o simplemente por llegar el caso a la Audiencia Nacional, él ya ha opinado, o sea, que se ha autoexcluido del cargo. Me parece una metedura de pata tremenda. Bueno, yo muy sucintamente creo que en España hay ya bastantes jueces que tienen el síndrome de la vedette, ¿no? Quieren ser jueces estrella y entonces, sin salirse del cauce legal, sin embargo, actúan como jueces estrella, lo cual no es bueno. A ver, don Rafael Mendizábal, magistrado emérito del Constitucional y es juez de la Audiencia Nacional. Buenas noches, don Rafael. Buenas noches. Vamos por partes. Primero, le comento esto de Javier Gómez Bermúdez. Usted lo conocía, ¿verdad? Lo conozco a través de lo que acabo de oír, porque yo la entrevista no la contemplé, no la vi. ¿A usted le parece normal que un juez relevante de la Audiencia Nacional, en el ejercicio de sus funciones en esa audiencia, pase por un medio de comunicación, en este caso una televisión, La Sexta, para dar opiniones de casos abiertos y sensibles, como por ejemplo el caso Bárcenas, y además ponga en evidencia a un compañero, como hizo con el señor Ruz? Mire usted, Antonio, en mi larga vida judicial jamás había visto un suceso como el que acaba de relatar usted ante las cámaras de televisión. Si es así si es eso lo que ha sucedido, me quedo sencillamente asombrado, porque jamás había visto a un juez criticar
valorar, enjuiciar la labor de un compañero en el ejercicio de su función jurisdiccional. Jamás lo había visto. Por lo tanto, a mí me parece que desde el punto de vista ético y profesional es censurable, es algo asombroso, es algo que no termino de creerme. Quisiera que haya alguna tergiversación o haya algún mal entendimiento de la cuestión. Me refiero concretamente, para que se me entienda, a las respuestas del juez, no a la entrevista, ni al periodista o entrevistador. No, pues faltaría más. No vamos a matar al mensajero. Bueno, muy brevemente, don Rafael, le pregunto, porque hemos comentado también algo que va a leer hoy ya martes en ABC. ABC lleva a su portada la siguiente información: el caso Nos y la imparcialidad de la justicia. Ese es el antetítulo. Y el título es: el juez Castro. El juez Castro, sabe usted que es el que instruye el caso Urdangarino, o el caso Nos. Y el titular es: el juez Castro de copas en Mallorca, en Palma de Mallorca, con una abogada de la acusación particular. Estamos hablando de la letrada de Manos Limpias, con la que intimó durante más de una hora en un bar, el citado magistrado. ¿Le parece a usted también esto, no sé, normal? No me parece normal. En primer lugar, hay que recordar la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y que ha sido recogida por el Tribunal Constitucional, en cuya virtud el juez no solamente debe ser imparcial, sino que debe parecerlo, como la mujer de César. Eso es así y es muy conocido. En cualquier sistema judicial, la relación entre juez y abogados de las distintas partes, incluido el Ministerio Fiscal, debe limitarse a las actuaciones judiciales y en ningún momento tener una relación que trascienda este ámbito. No es profesional y éticamente admisible. Esa es mi opinión personal, y personalmente es lo que he hecho yo a lo largo de mi vida judicial, tanto en este aspecto como el de no criticar y no valorar las actuaciones de mis compañeros, porque eso último también es un ataque a la independencia judicial del juez que está actuando. Bueno, como estamos por teléfono, a mí me gustaría conocer estas opiniones aquí del señor Mendizábal en otra circunstancia y, por supuesto, en el estudio. Si tú quieres preguntarle algo, Jaime, pero muy brevemente, por favor. Somera. Don Rafael, y si mañana podemos, conectaremos con usted, Rafael, pero para que nos acompañe. Soy Jaime González. Después de lo que hemos conocido, la intervención televisiva del señor Gómez Bermúdez y, bueno, y ese digestivo que se estaban tomando a pachas el juez del caso Nos y la principal abogada de la acusación particular, ¿usted cree que tendría que intervenir el Consejo General del Poder Judicial? Porque los españoles estarán preguntando, ¿y si no, para qué sirve el Consejo General del Poder Judicial? Pues yo les podría responder rápidamente con algo que escribí hace 15 años. No sirve para nada. Mejor dicho, para nada positivo. Para ciertos aspectos negativos sí sirve. El Consejo debería haber actuado hace mucho tiempo. Debería haber actuado porque hay que acabar con la tendencia de determinados jueces al vedetismo, a convertir la función judicial en una exhibición y a veces hasta en algún circo, pero naturalmente no se puede pedir eso a una institución que, como yo dije hace 15 años, está fracasada desde el principio, y no creo que haya príncipe azul que la pueda revitalizar. Don Rafael, muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches, adiós, hasta luego. ¿No? Está oyendo y el retorno lo recibe a través del receptor, yo creo que y por eso es muy censurable. Ricardo, brevemente, por favor. Lo que ha pasado, y no sé, a veces viene muy a menudo Miguel Bernat, el responsable de Manos Limpias, pues realmente también a él correspondería preguntarle qué ha pasado con esta letrada
Virginia López Negrete, si actúa también con su consentimiento, Miguel, en fin, yo creo que también es necesario conocer a lo mejor su opinión, pero en principio realmente es muy rechazable. No me parece igual lo de Gómez Bermúdez. Yo como ciudadano le agradezco mucho porque evidentemente pues a lo mejor hay que censurarle, como no lo sé, pero a mí sí me ha aclarado una cosa, o sea, que era posible desde el punto de vista, y es una autoridad judicial, ¿era posible que el juez Ruz hubiera cogido a tiempo esos ordenadores? ¿Era posible que hubiera dicho, eso lo cojo yo? ¿Era posible? Y en este sentido, si un juez dice... Esa no es la frase, la frase es, yo no los pido, los cojo. Y eso quiere decir... Vamos a ver, pero, por delante, mi voluntad por delante del procedimiento. Y la voluntad del juez no crea ley. Ya sabemos que tú, el juez tiene que someter su voluntad al procedimiento. Tú sabes más que el señor Gómez Bermúdez, que es un magistrado de la Audiencia Nacional. Parece que tú sabes más de esto que él. Yo confío. Debería cuidar las formas. Yo como querido Ricardo, de esta frase, sin lugar a duda, sé más que él. Porque yo jamás, ni como demócrata, ni como ciudadano, ni como juez, hubiera pronunciado una frase en esos tinta de calamar sobre el asunto. Yo no lo pido, yo lo cojo. El asunto de fondo, que tú lo quieres tergiversar para decir que este es un malvado. El asunto de fondo es que era posible, según una autoridad, él lo hubiera cogido. Es decir, él se hubiera llevado los famosos discos duros a su juzgado, cosa que Ruz no ha hecho. Yo no lo pido, entonces, yo lo cojo. Yo lo cojo. Pues yo como ciudadano... Yo como ciudadano digo, señor Ruz, pero por favor, lo tuyo es formal. Yo digo como ciudadano, si eso era posible y era eficaz para aclarar el caso, señor Ruz, tienes razón a las formas. Y el derecho es esencialmente procedimiento. Ya te he dicho que es procedimental. Yo digo que en el caso hubiera sido, en mi opinión, más definitivo y ayudaría a la resolución del caso Génova-Bárcenas el que el señor Ruz hubiera hecho lo que dice el señor Gómez Bermúdez. Para el caso, ¿a ti formalmente eso te parece rechazable? ¿Quiere que actúe el Consejo General? No es una cuestión formal, es de fondo, es sustancial, no es formal, es sustancial. A mí me parece grave que un juez salga en un medio de televisión con una difusión y un target X y una audiencia X hablando del trabajo de un colega y hablando de cómo lleva y de los ritmos y de los horarios que tiene un juez, que es el competente para señalar en su agenda cómo hacer las pruebas, cuándo, etcétera. Pero es más, es que yo estoy de acuerdo con Ignacio, o sea, todos los jueces están sometidos a la ley como cualquier ciudadano español, pero el proceso es importantísimo y el derecho procesal es importantísimo. Pero es que él va más, va diciendo que ustedes sepan, sociedad española, que si no se pilla al PP, ha sido por culpa de Ruz, porque en ese ordenador había una prueba de cargo fundamental, que es lo que yo niego ya. Claro. Es que va más allá, es que es una intencionalidad, Gómez Bermúdez, tremenda la que en ese medio de comunicación ha hecho. Insisto, va más allá, va a decirle a España que el PP no se va a sentar en el banquillo por culpa de ese juez, porque en ese ordenador había una prueba de cargo fundamental y no ha sido diligente a la hora de cogerlo. Eso es lo que está diciendo ese señor. Justo y eso es gravísimo. Es abogada de manos limpias. Como es abogada de manos limpias, en ningún caso de manos limpias y en ninguno de mi vida, y miro a la cámara, me he comido, he cenado, me he tomado un gin tonic o una copa con ningún órgano judicial o con ningún ministerio fiscal o ningún juez en concreto. Y segundo, me parece poco ético. En todo caso, no quiero criticar y que sea el Departamento Deontológico del ICANN correspondiente o, en su caso, hasta puede proceder una recusación, porque el juez no puede tener ni amistad directa con ninguna, o interés directo con ninguna de las partes. Semana Fantástica. En El Corte Inglés. Doce y 23 minutos de la noche. Pasan 23 minutos de la medianoche y recibimos a José María Carrascal. Buenas noches, José María, que es un placer. Antonio. Y a Chencho Arias. Muy buenas noches de nuevo. Y por supuesto sigue Jaime González, Ricardo Martín, Ignacio Gil Lázaro y Montse Suárez. Como una jabala. Porque somos líderes en notoriedad, en capacidad de influencia pública. Esa letra no es mía. Con la mayor participación de los espectadores y los mejores profesionales. Hacemos el análisis más completo y exclusivo, los mejores documentales de Factual. Aventura y emoción. Por todo esto y mucho más. 13 TV. Somos la referencia. Compañeros, ahí está. Ahí debajo ven ustedes una pequeña fotografía. El juez Castro
de copas en Mallorca con una abogada de la acusación particular. La letrada de manos limpias intimó durante más de una hora con el magistrado en un bar. Esa es la noticia y la foto de portada. Ya lo ven ustedes. Luego en el Jaime, ¿Y el nombre de la letrada? No, porque no viene aquí. Pero como yo he trabajado en manos limpias y ya no trabajo, pues la letrada es doña Virginia López Negrete. Luego en el interior. Bueno, cuéntanos de... Está aquí aguantando ella. Los demás se da por hecho que iban a aguantar porque han dicho, hoy venimos muy reforzados. Eso, exacto. Con Revidós y esas cosas estamos muy en forma. Bueno, enseguida vamos a hablar de la batalla de Gibraltar, el libro que oportunamente acaba de publicar José María Carrascal, antes de que este verano pasado, agosto concretamente, viviéramos la zozobra y la crisis que hemos vivido en relación con el anacronismo colonial. Y nos va a dar algunas opiniones y también Chencho Arias. Pero antes, y también participáis, por supuesto, del debate, les muestro las portadas ya de los periódicos de hoy ya martes día 10. A ver si nos llegan todos. De momento me ha llegado ABC, El Mundo, el periódico Sur de Málaga. El País lo tengo por aquí en mi iPad, pero en fin, me gustaría que pudieran verlo también en portada. De ABC voy a destacar una noticia interesantísima que publica. Jaime, ahora nos das algún dato más y que liga con algo que quiero que comentemos sobre un juez llamado Bermúdez, pero mañana ABC, o hoy martes, publica el caso Nos y la imparcialidad de la justicia. ¿Podemos ver la portada?